Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. El día de hoy, el tema, ya lo habíamos prometido previamente como resultado de una plática en relación al uso de diferentes tipos de materiales en los, pues que se utilizan en relación a los alimentos, como son los trastes, ¿no? En general, contenedores, en fin. Pero pues, estábamos platicando y salió el tema en principio, los utensilios de cocina para microondas, pero ya entrándole al tema, que es el que vamos a tratar el día de hoy, nos fuimos más al uso del horno de microondas en los alimentos y su efecto sobre la salud. Eso, digamos, para tratar de redondear el tema. Y para ello, nuestras invitadas son las maestras en ciencias, Armida Espinosa y María Esther Orozco García. Ya terminó formalmente el semestre, estamos en el periodo de cursos de verano, estamos ya en la parte final, digamos, del periodo activo. En aproximadamente 3 semanas se inicia el periodo vacacional de verano. Así que ya, ahora sí, en la recta final y empezando a sentirse los efectos de la temperatura por todos lados. Pero bien, regresemos a lo que nos tiene aquí, que es platicar sobre el uso del horno de microondas en los alimentos y la salud y darle los buenos días y la bienvenida a nuestras amigas, compañeras, colaboradoras, las maestras en ciencias, Armida Espinosa y María Esther Orozco. Buenos días, Armida. Buenos días, Esther. Muy buenos días. Buen día. Y muy buenos días también a nuestros radioescuchas. Pues como siempre, ¿no? En nuestros programas, los programas que nosotros nos encargamos de desarrollar, pues el objetivo es aclarar cosas, informar sobre cosas, y en este caso vamos a hablar sobre algo que se ha convertido en un utensilio, en una herramienta de la cocina que prácticamente no falta en ninguna parte, ¿no? Han bajado muchísimo de precio los hornos de microondas y pues son muy útiles, nada más que hay muchos mitos al respecto, mucha falta de información. Y aquí citaré, hace alrededor de 3 semanas alguien me hizo llegar una nota de que los microondas eran peligrosos y causaban cáncer y que debían dejarse de usar, y que el gobierno de Japón había decretado que ya no se iban a utilizar hornos de microondas en todo Japón. Y que iban a cerrar las fábricas. Y bueno, eso para empezar, si usted revisa rápidamente en internet se va a dar cuenta que es una noticia falsa, que es una noticia inventada por alguien, quién sabe por qué y con qué objetivos, pero no es cierto. El gobierno de Japón nunca haría eso porque le pegarían a toda una parte muy importante de su industria de producción de artículos electrodomésticos, que es importante, pero además lo haría sin fundamento. Por eso, eso es lo que, digamos, vamos a platicar en esta ocasión, y para ello pues empezaremos diciendo qué es lo que hace funcionar al horno de microondas, y para esto pues empezaremos explicando qué son las microondas. Bueno, primero pues un poquito de información, ¿verdad? Cómo fue que se descubrió, ¿no? Ya se están cumpliendo ya cerca de 75 años que se descubrió estas microondas, ¿no? Que no se conocían, trabajando, ¿no? en un micromagnetón o un magnetrón, así se llama el aparato que produce las microondas, ¿no? Entonces, tratando de con eso, pues se dieron cuenta que el investigador que estaba trabajando con él, pues un alimento que traía en el bolsillo del pantalón, pues se derritió, ¿no? Pero, o sea, aquí es importante hacer notar que el origen este magnetrón, el objetivo era utilizarlo en el radar. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de... ¿Sí? Entonces estaba alguien trabajando con el radar. El radar, eso que se utiliza para detectar, que lo han visto, supongo, en alguna película, eso que se utiliza para detectar a larga distancia la presencia de aviones o de barcos, en fin. Eso es lo que estaba haciendo. Estaban trabajando. Y ahí
es donde de manera casual fue. encontró el investigador. Y entonces consideraríamos entonces pues estas microondas, ¿verdad? Como ondas de radio de alta frecuencia en un campo, ¿no?, de radiofrecuencia, ¿no?, que se mide. Puede ser como como decía, la radiación de la luz, en un espectro, ¿no?, electromagnético. Y estas son muy usadas, como comentabas ahorita, ¿no?, en radares, en la difusión de la televisión, en la navegación aérea o marítima, en los materiales de medicina, ¿no?, para en el caso de ¿no?, cuando nos dan la fisioterapia, ¿no?, que usan microondas, ¿no?, que son lo que hace que caliente el músculo, que penetre más y que tenga mejor recuperación cuando tenemos, que se le llama tratamiento de diatermia. Uh-huh. Y por supuesto el interés que tiene, ¿verdad?, este programa es en la cocina, ¿no?, en la cocina de todos los hogares, ¿verdad?, para la preparación de los alimentos, en su caso pues el calentamiento, que es mucho más en lo que lo usamos, ¿no? Y aquí pues de tratar de quitar esos mitos, ¿no?, que una parte importante de nosotros es que estén bien informados, ¿no?, que estén bien informados. El internet pues es un medio donde nos llegue mucha información, como el caso que decía ahorita, que Japón suspende y el que no, y que les daban un periodo de tiempo para que todos los microondas se eliminaran de los hogares, y si alguien lo tenía, pues eran unas multas que no podían aguantarlo, ¿no? Entonces eso es importante, pues de dónde vienen las fuentes, hay que buscar las fuentes importantes, primaria, de dónde viene eso y cómo va llegando hacia el lector, ¿no? Eso es muy importante, es una responsabilidad de uno también averiguar eso. Es por eso que estamos aquí. No se crea todo lo que le llegue. Tiene que investigar hasta llegar hasta la información primaria, de donde viene, y ahí se va a dar cuenta pues que todo es falsedad, ¿no? Entonces no hay que creer todo lo que se dice, y pues una de las tareas que tenemos nosotros como investigadores y como ese programa de radio que es para ustedes, es estarlos informando, ¿no?, y que estén bien informados sobre eso y ir quitando todos esos mitos, ¿no? Sí, y aquí para tratar de dar una idea, las microondas primero, las ondas, imagínense las olas o cuando echa una piedra en un estanque y que se producen olitas, bueno, pues esas son ondas. Ajá. Y estas ondas, las microondas, son ondas relativamente grandes, ¿no? Las ondas aproximadamente, las que están dentro de un onda de microondas, imagínense una onda que tiene aproximadamente 12 centímetros de pico a pico, ¿no? Son ondas muy grandotas. Porque hay ondas, las de radio, por ejemplo, pueden medir metros de pico a pico, ¿no?, de cima a cima, por llamarlo de alguna manera, así como uno cuando ve la onda en el agua. Entonces, las ondas de radio, las ondas son ondas todavía más grandotas. Estas son ondas relativamente pequeñas. Luego están las ondas de la luz, ¿sí?, que son más pequeñas todavía y contienen más energía. Y luego están las radiaciones ionizantes, y muchas ya tenemos contacto históricamente y las conocemos. Cuando nos sacamos una radiografía, por ejemplo, estamos hablando de una radiación ionizante. Y son las que hacen más. Y esas, eso que es lo importante. Las ondas que están de la luz hacia abajo no son radiaciones ionizantes, no tienen la capacidad de penetrar y sobre todo romper moléculas, ¿no?, de ningún tipo, ni del ADN ni ninguna otra. Y por ni lo tejido, tanto, no nos van ni a nada. provocar ningún Por lo daño. tanto, y eso es extremadamente importante subrayar, estas ondas, las ondas de microondas, no hay pruebas científicas que indiquen que pueden generar un daño más allá que el que vamos a platicar ahí, que es el calentamiento. Ese es el único daño. La Organización Mundial de la Salud ha publicado desde hace varios años, precisamente por las dudas que se generaron, resultados de investigación donde dice, las microondas de los hornos de microondas, lo único que le puede causar es daño por calor, por quemadura. Igualito por falta que de precaución. Exacto. Igualito que si mete la mano a la llama, ¿sí? Entonces, Eso es lo primero que hay que decir. No va a haber modificación de ninguna molécula de ningún tipo porque no tiene la suficiente energía para ello. Y ahorita que comentas eso, Parra, es muy importante pues porque todas estas cosas se tienen que regular, ¿no? Y en este caso la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?,
Que depende de la Organización de las Naciones Unidas. En relación con otras organizaciones de ingeniería, de física, de la salud, de los alimentos, de tecnología y todo eso. En conjunto, pues hacen todo eso ¿para qué? Pues para que la población, ¿verdad?, en caso de sus usos, estén en las especificaciones y que no tengan un efecto adverso a la salud. Ese es el sentido, pues, de eso, ¿no? Y ahí están las normas, ahí están las precauciones que se deben de tener y no causa ningún efecto, ¿no? Si se toman en cuenta las especificaciones del equipo, ¿no? Del aparato que está usted adquiriendo en el mercado, ¿no? Y eso es lo importante. Y bueno, pues ya dicho esto, y de aquí para adelante, insisto, el único temor que debe tener es de meter la pata y no tener cuidado y pegarse una quemada, pero por falta de precaución. Nada más, no puede encontrar otro efecto negativo en los hornos de microondas, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener cuidado es igual que cuando uno enciende la estufa, de no meter la mano a la llama porque se va a quemar. Básicamente eso, pero además los hornos de microondas están diseñados para tratar de que eso no suceda, sí, pues de tienen hecho, sistemas de seguridad. Pero aún así vamos a explicar cada uno de los mitos o cada una, bueno, no cada uno ¿no? Vamos a tratar los más frecuentes. Queremos estar aquí como 3 horas. Y los que más nos preguntamos a la hora de usar. Sí, y por ejemplo aquí, como decía, ¿cómo funciona el microondas? Si nos damos cuenta, pues es un aparato, ¿verdad?, que cuando nosotros lo utilizamos, en base a las indicaciones, ¿verdad?, lo prendemos, lo iniciamos y lo paramos, ¿verdad?, pues es una caja. Una caja cerrada, que si no la cierras bien no va a funcionar, pues. Entonces todo está dentro de, no va a salir ni van a salir las microondas, las ondas ahí. No es peligro eso. Eso es lo importante. Claro. Si el horno de microondas está dañado, ese es otro asunto diferente. ¿No? Estamos hablando de equipos, estamos hablando que funcionen adecuadamente. De equipos trabajando adecuadamente. Exacto. Así es. Y otra cosa importante en el caso de los hornos de microondas. A final de cuentas, algo que cualquiera se habrá dado cuenta si tiene un horno viejito de microondas es no se calienta parejito. Por eso el platito tiene que dar vuelta. O sea, no crean que es nomás para que se vea bonito. Para que juegue. Para que juegue dentro del alimento. No, lo que pasa es que la forma de la onda, si usted hiciera un experimento, se daría cuenta. Si la pudiera ver. Que se puede ver incluso cómo funciona la onda. Entonces, lo único que hacemos con este dar vuelta del lugar donde se pone el horno de microondas es lograr que la exposición sea pareja, hacer homogéneo lo que normalmente no lo es. Y lo puede demostrar cuando pone un alimento que no permite que dé vuelta, un recipiente que no permite que dé vuelta el platito, pues se calienta más el alimento de un lado. Entonces, ¿qué hace uno? Lo voltea. Y lo vuelves a voltear hasta que logras esos fueron los inicios de los microondas, ¿no? Y aparte de menos frecuencia, ¿no? También. Ajá. O sea, ahora hay otros de más potencia y es importante también eso, ¿no? Porque es más corto el tiempo en que tienes un alimento caliente, ¿no? Y aquí habría que decir, así como, digo, de alguna manera estamos relacionados con la radio y la televisión, hemos oído hablar de megahertz y de gigahertz, ¿no? Es decir, que transmite con la potencia de tantos megahertz. Eso es importante. Bueno, en el caso de los hornos de microondas, la potencia que se requiere para que se generen las microondas es de alrededor de 2.5 gigahertz. O 2.450 megahertz. Esa es la potencia con la que funcionan los hornos de microondas. Es igualito que los USBs, ¿no? Que las USB, así es. De la capacidad, ¿no? Así es. Más o menos ese es el rango donde se produce, entonces, ¿no? Siempre nos están dando las ondas por todos lados. Así es. Si usted no quiere usar un horno de microondas por miedo a que la radiación le vaya a causar un daño, déjeme decirle que usted cuando esté en su casa, cuando sale de su casa, en todos lados, a usted le está cuando le está incidiendo la luz del sol, recibe más energía que la que puede producir. Y que también tenemos que tener precauciones, de ponernos protector, ¿verdad? No estar expuestos mucho al sol a ciertas horas, es lo mismo.
¿no? Y este más está protegido porque está cerrado, ¿no? Pero ahora, ya vamos a tratar ya dijimos, tratamos, esperemos que de manera exitosa dar una idea de qué son las microondas. Faltaría decir cómo funcionan. O sea, ¿cuál es el efecto que tienen? ¿Por qué calientan, pues, no? O sea, esa es una pregunta muy importante. ¿A qué se debe que los alimentos se calienten si no hay lumbre, pues, ¿no? Porque eso es lo que uno... es lo que nos sorprende, ¿cómo ¿verdad? funciona, no? Nos sorprende. Pues resulta que los alimentos, al igual que todas las cosas en este mundo, están formados por moléculas, por partículas llamadas moléculas, esas cosas chiquititas que... Muy pequeñitas, pero muy extremadamente pequeñitas, ¿no? Y resulta que esas moléculas tienen ciertas características. En los alimentos, pues son las moléculas del agua, las moléculas de los carbohidratos y las moléculas de la grasa. Esas moléculas, al recibir las ondas concentradas en ese lugar cerrado, se empiezan a mover, a vibrar, y esa vibración produce energía, y esa energía es lo que hace que se produzca calor. Digamos que es aproximadamente el mismo efecto como cuando uno se frota las manos. Así como cuando uno tiene frío y empieza uno a rozar las manos de las palmas de las manos para que, rápidamente para que se produce fricción, por la fricción se calienta, pues pasa exactamente lo mismo. Esas ondas llegan a las moléculas, principalmente las moléculas de agua, principalmente, no únicamente, pero principalmente, y no nos vamos a meter en los detalles técnicos de por qué las moléculas de agua, pero principalmente las moléculas de agua, de tal manera que empiezan a moverse esas moléculas y se friccionan unas con otras, y esa fricción es la que genera el calor. El calor. ¿Sí? Entonces así es como funciona en general. Por eso es que se calientan mejor los alimentos que tienen más agua. Contenido de agua. Mayor contenido de agua que los alimentos que contienen, por ejemplo, los alimentos grasosos sí se calientan, pero hay que tener cuidado porque por ahí saltan y ensucian mucho el horno de microondas. Entonces, los alimentos muy grasosos hay que calentarlos muy poquito tiempo. Para ponerlos muy poquito tiempo en el microondas. Por ejemplo, si usted quiere derretir una mantequilla, no sé, 5 segundos y se derrite. Y no la ponga más porque empieza a saltar. Por eso es que se usan esas tapaderas, ¿no? Entonces, es importante que usted sepa que no es magia, es movimiento de las moléculas que forman sus alimentos. Todos los alimentos están formados por... Pero que además no es extraño, ¿eh? Ajá. Esa es la forma en que nos quemamos cuando vamos al mar. Así es. Exactamente lo mismo pasa. Cuando las ondas electromagnéticas que vienen en la luz solar, una parte de ellas empiezan a interactuar de esa forma exactamente en la piel y produce calor y nos quemamos. Exactamente la misma forma, o sea, no es algo extraño. Y si más estamos dispuestos, pues nos tostamos, ¿no? Pues sí. Igual que se queman en microondas, ¿no? Y entonces, pues, peligroso para la salud, pues depende de la exposición, ¿no? Depende de la exposición si tú te expones en el mar. Pero en los alimentos no les va a pasar nada. Peligroso a la hora de quemarnos, porque de repente sacas un alimento del horno de microondas y lo quieres sacar con las manitas así limpias y pues se calienta el recipiente. Y más que nada, ahorita que comentas, Esther, es que la microondas calienta el alimento y se calienta en donde está el contenido del alimento precisamente por el calor que produce, no que se caliente, ahorita que hablemos del tipo de recipientes que vamos a... Entrémosle de una vez, o sea, que fue el origen de lo que nos llevó hasta hacer este programa, que fueron los recipientes que se deben utilizar en un microondas. ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, pues los que sí se pueden son plásticos siempre y cuando especifique el plástico, el contenedor plástico para microondas, ¿verdad? Y hablaremos también de los tipos, porque unos, porque otros no. El vidrio, la cerámica. Habrá unos de cerámica que no han sido horneados, que no han tenido ciertas características para su procesado, pero en general son los que se pueden usar.
dentro de los plásticos, puede decirse por sus componentes, uno bueno para eso es la silicona, ¿no? La silicona y recipientes de plástico que traigan especificaciones, obviamente que pues va a costar un poco más, ¿verdad?, que uno convencional o normal en base a lo que esté elaborado, ¿no? Y precisamente es pues para prevenir, ¿no?, problemas que puedan mezclarse con el alimento, ¿no?, que despida el plástico en el momento en que se caliente. De hecho, se ha dicho que hay plásticos que a la hora de calentarse en el microondas llegan a producir compuestos que se ha visto que son potencialmente carcinogénicos. No significa que si usted calienta una vez un alimento ya le va a tener ese problema. El problema es que se procura que esos plásticos no sean utilizados. No use las bolsas en las que les dan los alimentos. Cuando usted va y los compra, las bolsas no son de una alta calidad y no son tampoco adecuados para introducirlos en el horno de microondas. Esos plásticos pueden llegar a producir compuestos, como por ejemplo... Pero es que además en los plásticos, en las bolsas, además del plástico, o sea, además del plástico hay tintas y hay hay pinturas que pueden descomponerse y generar sustancias tóxicas. Hay plásticos, ¿no?, que llegan a producir benceno. El benceno, ese olor del benceno que puede causar, por supuesto que si uno huele mucho benceno, pues te puedes llegar a morir, pero no se va a producir en un horno de microondas tales cantidades. Pero sí puedes llegar a sentir mareos, puedes llegar a sentir somnolencia, pero es porque el recipiente, el plástico, el contenedor del alimento no era el adecuado. Y se va a dar cuenta que en el momento en que no es apto, va a transformarse, ¿no?, en otra forma que no es la adecuada, ¿no? De ahí retire. No es bueno poner esos recipientes que vienen las sopas instantáneas, meterlas al horno no es conveniente. Usted mejor caliente el agua donde debe y echárselo al recipiente fuera. Entonces, la cerámica y el vidrio dejan pasar las ondas de las microondas a través de ellos. El caso de los metales es otra cosa. Los metales... Así es. Hay que tener cuidado porque el metal no va a explotar, pero el metal... refleja y entonces usted puede ver muchas chispas en el horno de microondas, especialmente si pone recipientes de metal puntiagudos. Entonces hay que tener cuidado. Sí se ve un tenedor, por ejemplo, sí se ve, así como ves todos los en el horno, ves que brincan y sí te puede asustar. No va a explotar, se supone que no va a explotar. Nunca va a explotar. Se producen arcos eléctricos, son descargas eléctricas. Y se ven luces, o sea, hacen una pirotecnia dentro del microondas, pero no va a explotar. En ese caso de los metales, por eso no se recomienda meter metales. Pero ahí sí es importante decir, pudiera llegar, si la cantidad de metal es suficiente, puede llegar a dañar el magnetrón, es decir, el aparato que produce las microondas. Pero entonces mejor no coloque recipiente de metal, incluyendo papel aluminio. Exactamente, lo que iba a decir, el papel aluminio es igual, pues refleja y no va a calentar el alimento, ¿no?, al momento de tratar de tapar. Por eso se usan plásticos, ¿verdad?, adherentes que son, ¿no?, insisto, adecuados para microondas. No todos van a ser. Y ¿verdad? Como ya vamos a terminar, más vale que nos apuremos a decir algunas otras cosas en relación a esto. Sí, de las precauciones que hay que tomar cuando calentamos alimentos en el microondas o cocinamos, porque es importante también decir. El agua, ¿no? Uno es la más común. ¿Se vale hervir agua en el microondas? Sí se vale. Es adecuado, nomás que las precauciones que se deben de tener ¿no?, para eso, ¿no? Calentar el agua y esperar, ya que se calentó, ¿verdad?, de retirarlo, y no tratar de introducir en el agua lo que sea que nunca se vaya a introduzca porque nada así, sacando el agua del microondas. Entonces esa es la precaución que tiene, que nos podemos quemar. Lo que va a suceder es que nos vamos a pegar un baño con agua hervida y eso
va a Y ser es muy que doloroso. recuerde que lo que estamos haciendo ahí es haciendo que las moléculas vibren. Y así como nosotros cuando nos estamos moviendo, no se va a parar la vibración, no se Así para la vibración así de golpe. Quedan vibrando las moléculas, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es con los recipientes cerrados herméticamente. No se deben de introducir porque eso sí van a explotar. Un huevo entero con cáscara, usted no lo debe de meter al microondas porque Porque va está a cerrado, explotar, es un está ambiente cerrado. La Un microondas sí va a pasar, recipiente. pero el vapor no va a salir. Los alimentos que compramos, que ya están preparados y que vienen en recipientes de plástico, esos sí son adecuados para calentarse en el microondas, con eso no hay problemas. Pero cualquier otro recipiente cerrado herméticamente usted no lo meta al microondas porque es probable que explote y se puede quemar. Ahora, dicen, no, pues que también en el microondas se pierden nutrientes, ¿no? En los alimentos, que es algo que es muy importante para la salud y que se debe de conservar. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que hace el microondas? El microondas es un corto plazo en el que se calienta el alimento. Igual se pierde Que si es lo una de las hacemos ventajas, convencionalmente, de hecho. si hervimos principalmente las más lábiles, vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, igual se hace en el hervido, se pierden más porque se pierden las vitaminas hidrosolubles que son solubles en agua. Por eso es uno de los métodos mejores es el vapor, ¿verdad? En otras palabras, en términos de pérdida de nutrientes, aquellos nutrientes que a las temperaturas que se pueden generar en el microondas y se pueden descomponer por calor, no por la microonda, Ajá. se van a descomponer. En el microondas o en el microondas o en cocimiento cualquier otro, convencional. ¿no? Igual. Entonces, Pero la ventaja que tiene el microondas es que es un corto es plazo. muy corto plazo. Es Para el menos calentamiento, tiempo. Es menos tiempo. Así es. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, desde luego, la idea general es esa. No crea cualquier cosa que le digan. No se va a morir de cáncer por usar microondas, olvídese, eso no va a suceder. Se puede quemar, pero pues, si no tiene cuidado. Cuidado. Pero bueno, ni hablar, se nos sacó el tiempo de nuestro programa el día de hoy. Agradecemos a nuestras compañeras Armida Espinosa y María Esther Orozco por venir a platicarnos sobre esto. Yo creo que vamos a tener que seguir luego en otro. Y agradecemos también en memoria, en la operación técnica Noé Corrales, en vivo y en directo Eduardo Antúnez, en la dirección técnica Griselda Calvo, en la coordinación general de este programa y en la voz su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana.